El tema del año, mi compromiso con Dios. El tema del mes, pensando o actuando. Pero hoy quiero que caminemos por la palabra para mirar que debemos derrotar a los gigantes en nuestra vida. El texto base va a ser Josué capítulo 14, versículos 13 y 14. En nuestra vida no nos damos cuenta, pero caminan unos gigantes que hacen que cambiemos nuestra mirada en el camino del Señor. Es tiempo de ser como Caleb, de derrumbar los gigantes que nos impiden caminar en ese camino. Caleb, compañero de Josué. Este hombre, después de haber obrado de acuerdo a lo que Dios dijo y no a la opinión de la mayoría, le creyó al Señor y Dios lo tuvo en cuenta en gran manera. El carácter, el ser interior de este hombre hizo que Dios pronunciara una de las palabras sobre él, y a la hora de escribir esa historia Dios lo tuvo en cuenta, porque se atrevió a creerle a Dios, costare lo que costare. Por eso, ¿estás dispuesto a que Dios desde hoy escriba esta historia contigo? ¿Estás dispuesto a caminar con Él? ¿Estás seguro caminando con el Señor? Pues si tu respuesta llega a ser sí, entonces tendrás que ir a conquistar lo que Él conquistó, para poder llegar a ser un instrumento en las manos de Dios, pero un instrumento sin limitaciones. Y entonces estamos hablando de un tema que a muchos no les gusta, y es de la guerra espiritual. Al introducirnos a este tema tan hermoso de aprender a hacer guerra espiritual, aprender las estrategias de ser usados por Dios como guerreros, aprender a hacer la guerra espiritual e incorporar para uno mismo la didáctica del Espíritu Santo, para ser usado por el Señor, debemos prestar mucha atención a lo que Él nos enseña. Ustedes notarán que al leer Josué capítulo 14, la Escritura dice por 3 o 4 veces en estos textos: por cuanto te atreviste a creerle a Dios, por cuanto oíste lo que Dios dijo. Él, Caleb, dijo: yo cuando vine traje el reporte que sentía en mi corazón. Josué capítulo 14, versículos 13 y 14. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová de Israel. Él había puesto todo lo que tenía. ¿Y qué sentía el corazón de Caleb? El corazón de Caleb sentía: Dios nos ha dado esta tierra. El Señor lo ha dicho. Jehová está con nosotros, no está con ellos. Los vamos a devorar como pan. Pero la mayoría dijo que no se podía, que había gigantes y era muy difícil. Y aquí ya estoy parafraseando Números capítulo 13. Si ustedes leen la historia de Israel en Números capítulo 2 y 13, vemos que la mayoría hicieron desfallecer el ánimo del pueblo y de los que estaban listos a poseer la tierra. Y entonces estamos parados mirando la historia de los 12 espías. Y dice la palabra del Señor en Números 13, lo voy a parafrasear para no entrar al tema, que el Señor les dijo que iba a darle la tierra prometida, les iba a dar a Canaán.
Y ellos empezaron a insistir, nosotros queremos ir a conocer. Y el Señor les dijo, se las voy a entregar. Señor, permítanos ir a conocer. Dijo, bueno, listo. Escojan 12 príncipes y serán los que van a ir, mirar y traen la razón. Así lo hicieron, salieron y se fueron. Cortaron uvas, dice que cortaron uvas y necesitaban más de uno para cargarlos. Trajeron las uvas para ver lo grande que eran. Josué y Caleb, muy emocionados, llegaron contentos. Y Caleb decía, es fácil. Podemos conquistar esa tierra. Podemos tomarla. Esa es la tierra que debemos poseer porque el Señor nos la va a entregar. Los otros 10 dijeron, no, es una tierra buena, pero hay gigantes. No podemos conquistarla. Y entonces el ánimo de los guerreros y de la gente que estaba lista a decir, vamos detrás de estos príncipes que están designados, dijeron no. Porque muchas veces la mayoría no tiene la razón a la hora de obrar. Porque a veces se nos olvida con quién estamos. Y es que estamos con el Señor. Por eso, volvamos a ver por allá Josué, capítulo 14, versículos 6 al 9. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias, como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó de tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Junto con Josué, los únicos sobrevivientes que salieron con Moisés y entraron en la tierra prometida fue Caleb. ¿Pero qué significa Caleb? El que es audaz. Caleb, como nos muestra la palabra, tomó parte en la conquista de la tierra. Fue miembro de la comisión que la distribuyó entre las 12 tribus. Pero aquí, donde estamos ubicados, es un hombre de 85 años de edad. Josué capítulo 14, versículos 11 y 12. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. ¿Y qué es lo que me llama la atención? Que es un hombre de 85 años hablando de guerra, de tener la misma fuerza que hace 45 años. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos sin fuerzas? Pero él a los 80 años todavía estaba hablando de Dios y de lo que Dios hacía con él. Y Caleb dijo, dame Hebrón. Y Hebrón significa fuerte amistad con Dios y con mi hermano. Josué capítulo 15, versículos 13 y 14. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es de Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesaí, a Imán y Talmai, hijo de Anac. Ese hombrecito
de 85 años, mire lo que estaba haciendo, sacando los gigantes. El Señor le ordena a Josué que le asignara una parte del territorio de Judá. Así que Caleb recibió la ciudad de Kiriat Arba, también llamada Hebrón, que llevaba el nombre del antepasado de Anac. Y tuvo que sacar de allí a esos gigantes. Arba, un gran gigante muy reconocido en Canaán, tuvo un hijo que se llamó Anac, y Anac a su vez tuvo estos 3 hijos. De todos estos se formó el linaje de los anaseos, pueblo grande y numeroso en Canaán. Ahora, es un pueblo de historia. Si no, miremos Génesis 23:2. Dice, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Ahí está. O sea que no era cualquier ciudad. Después vino Jacob, Isaac, su padre, a Manrea, la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Pero Hebrón estaba en manos de los gigantes. ¿Y qué dijo Caleb? Hay que sacarlos. ¿Qué está diciendo Caleb? Que a pesar de estar los gigantes allá, yo voy a poner mi casa ahí. Voy a subir mi material allí, voy a edificar mi casa ahí, mi casa va a vivir en el monte de Hebrón y yo lo voy a conquistar. Voy a conquistar la fuerte amistad con Dios y con mis hermanos. Y Caleb, un hombre de 85 años, ¿qué hace? Sube el monte, se encamina al monte, a donde están los gigantones. ¿Qué nos dirían a nosotros? Acá no pueden, acá no van a subir. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho lo mismo, que no podemos? ¿Cuántas veces salimos a decir que no somos capaces, que es que nos queda grande? Y el anciano Caleb, todavía con sus fuerzas, dice, hombre, voy a subir. Vayan desalojando, muchachos, que acá viene el dueño. ¿Cuánto nos preguntamos quién es este hombre? Yo me imagino esos gigantes preguntando, ¿y este quién es? Y Caleb diciéndoles, no se preocupen, deje que les ponga la mano encima, no van a quedar huesos sanos. En esto conoceré que te he halagado cuando mi enemigo no se huelgue de mí, dijo David. Por eso, gloria a Dios por esto, porque cuando salimos a luchar es señal que somos hijos de Dios y que Dios nos respalda. ¿Y qué pasó con Caleb? Expulsó a los gigantes. Los israelitas tomaron posesión de lo que era de ellos, y nosotros, desde una perspectiva espiritual, también debemos hacer lo mismo. Dios quiere darnos a nosotros también las bendiciones espirituales. Él ya las tiene preparadas. Todo lo que necesitamos hacer es alargar la mano para recibirlas, porque Dios está dispuesto a entregarlas. Caleb, él vivió así, con esa expectativa, y su familia compartió sus metas y recibió una verdadera herencia de fe. Y nosotros también debemos vivir con esa actitud. Aquel patriarca asumió las experiencias más adversas y las variadas circunstancias de su vida. Y la única inspiración, el único motivo que tenía fue la esperanza futura que eliminó las horas más oscuras de la vida de su pueblo. Caminó con Moisés, caminó con Josué y siguió adelante. Siguió conquistando. ¿No le parece que vale la pena vivir así? ¿No le parece que es tiempo de que nosotros empecemos a pensar diferente? Personajes como este nos invitan a recordar la promesa de Dios a los grandes hombres y mujeres de fe de todos los tiempos. Isaías 40:31. Es algo que a nosotros se nos olvida en los momentos de angustia. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán
y no se fatigarán. Esa promesa también es para ti y para mí. ¿No le agradaría vivir disfrutando de esta realidad? ¿No es tiempo de tomar esa realidad? ¿A qué grupo perteneces? ¿A aquellos 10 que se entregaron sin luchar? ¿O a aquellos 2 hombres que fueron hasta el fondo y lucharon? ¿O a aquel hombre que después de tanto tiempo seguía conquistando su sueño? Nunca se soltó de las manos del Señor. Nunca perdió la esperanza. 45 años se quedó callado. Nunca fue y le reclamó a Josué y le dijo: hermano, acuérdese, hasta el día que sintió que debía reclamar lo suyo. No habló ni antes ni después. Dice que un día fue y le dijo a Josué: hermano, acuérdese de lo que me dijo el Señor. Acuérdese de lo que el Señor prometió entrando usted ahí parado. Josué le ora al Señor y le dice: entréguele eso, entréguele ese pedazo. Yo me imagino la cara de Josué diciendo: este que va a ir a conquistar. Sabemos lo que hay ahí. ¿No es lo que realmente nos pasa a nosotros? El Señor nos dice: vayan, y uno dice: Señor, pero esos gigantes. ¿Sabe cuál es la diferencia entre Caleb y nosotros? Que Caleb sabía con quién estaba. A nosotros se nos olvida con quién andamos. Por eso hoy pregunto: ¿a qué grupo perteneces? Si tú te das un paseo por Números 13, encontramos el fracaso del pueblo. Y arranca Números 13 hablando de la decisión que tienen que tomar los judíos: ¿conquistar o no conquistar? Y dice la palabra del Señor que volvieron atrás. Y fue una violación al pacto que tenían con Dios. Si ustedes miran Números 13, todo el capítulo describe la misión de los 2 espías en la tierra de Canaán, su regreso y su informe. ¿De quién fue la idea de enviar espías? ¿Era acaso una idea de Dios? ¿Era realmente la intención de Dios espiar la tierra? No. La iniciativa de enviar los espías proviene de parte de los hombres. Deuteronomio capítulo 1, versículo 20 al 22. Mire lo que nos dice Deuteronomio. Entonces os dije: habéis llegado al monte del amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos dará. 21. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. 22. Y viniste a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan la razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Qué tristeza. Nosotros no somos diferentes de ellos. El Señor nos dice: vayan, y uno le dice: Señor, déjeme echar una ojeadita. Ve y conquista. Uy, Señor, me queda muy duro, ¿no me puedes dar una manito? Miren, qué tristeza. No era el plan de Dios enviar espías. El plan de Dios nunca es ser chismoso. Pero nosotros sí queremos ver qué va a pasar más allá. Siempre estamos preocupados de qué va a pasar y no nos preocupamos con quién caminamos. O sea que la idea de enviar espías a la tierra no fue de Dios. Él envió los espías porque denotó la debilidad y el temor por parte del pueblo. ¿A qué temor se referían? ¿Al temor de conquistar? ¿A no ser capaces de cuidar la tierra? Había sido muy fácil que el pueblo se justificara diciendo: Señor, la prudencia me aconseja que es mejor investigar la tierra. Pero miren,
Se les olvidó que Dios los estaba guiando. Y esta solicitud demostraba más bien una falta de fe. No estaban confiando en Dios. Dios no les habría enviado a la tierra si supieran que no podían apoderarse de ella. Cuando por fin entraron a la tierra, los gigantes todavía estaban allí, así como todos los mismos problemas. Sin embargo, conquistaron la tierra. Échese en una pasadita por Números y lo verá. Cuando ellos llegan, entran, viven. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Si Caleb, que ya ha vivido todo eso y todavía están los gigantes ahí, eran 40 días y se demoraron 40 años. ¿Cuánto tiempo era su proyecto en Dios? ¿Y cuánto lleva de retraso? Nosotros no somos muy diferentes. Nos creemos superiores, pero somos iguales o peores que los judíos. Por eso, ¿qué mensaje importante es para nosotros este mensaje? Si a veces estamos igual de parados en el mismo temor, en el mismo susto que los judíos. Y es donde nos tenemos que evaluar si estamos realmente caminando por fe. El Señor no nos dice que no tomemos precauciones. No, hay que hacerlo. Y si no, miremos el Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Usted y yo tenemos que llegar a un lugar, a un momento en nuestras vidas en que encomendamos los caminos de nuestra vida al Señor, confiando completamente en Él. Y entonces tenemos aquí otro caso en el cual Dios cede los deseos del pueblo. Él les permite lograr lo que piden. Sin embargo, recordemos el Salmo 106:15. Mucho cuidado, Él les dio gusto. Pero mire lo que dice el Salmo 106:15. Y Él le dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. ¿Qué era peor? ¿No ser capaces? ¿Qué era peor? ¿Tener escasez? No, les fue peor. Tuvieron mortandad. Ahora, ustedes saben que los que salieron no entraron. El Señor purificó la actitud del pueblo. Los que salieron con mentalidad de esclavos no pudieron entrar a la tierra prometida. Si tú sigues con la mentalidad de esclavo, no vas a conquistar la tierra prometida. Tienes que cambiar tu mentalidad. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Lo que Dios dice es que lo hagan de una manera ordenada. Por eso no escoge a cualquiera, escoge príncipe de cada tribu. Les da la comisión. Y ellos caminan hasta el norte, hasta la esquina de la tierra prometida. O sea que son unos expertos y conocen la tierra. Pero ¿qué pasa? Que llegan 3 hablando lo que no debía hacer. Esos 10 que hablaron y esos que hicieron fuerza y esos que movieron fueron los que cambiaron la voluntad de todo un pueblo. Y es muy lejos a lo que nos pasa a nosotros. Viene alguien y nos dice, cuidado allá, eso es peligrosísimo. Ah, bueno, entonces yo no voy hoy. Mire que es que no vaya por allá porque es que las filas son terribles. Ah, bueno, entonces no voy. El Señor me dijo que fuera, pero no voy. ¿Qué hago que estoy sin puesto? No, pues lleve una hoja de vida. Sí, pero es que hoy está haciendo mucho frío, hoy no me atienden. Y uno dice, ¿y dónde está la fe? Números capítulo 13, versículo 30.
Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mire lo que está diciendo Caleb. Ahora, no crean que el pueblo los felicitó. Casi lo apedrean. Era mejor creer que habían gigantes a saber que se podía. Caleb tenía una ventaja sobre los otros, y es que sabía con quién andaba. En Números 14, que no lo vamos a ver, descubrimos que Israel decide no entrar a la tierra prometida. Hebreos capítulo 3, versículo 17 al 19. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Cuántas cosas no has pescado tú por la incredulidad? Y yo estoy tomando de base Números, Josué, pero lo estoy dando en la conclusión desde Hebreos. Números 12, 13 y 14 se los dejo de tarea. Josué 14 y 15 se los dejo de tarea. Pero nosotros, como nos gusta entrar a Google y buscar los resúmenes, ahí está el resumen. Ahí está el Google de nosotros. En la Biblia también hay Google, para que vean. Por eso, ahí está el resultado. No pudieron entrar a causa de la incredulidad. Yo no sé si se está identificando. Si uno echa cabeza, algún vecino tiene que es incrédulo. Le queda más fácil mirar al vecino. Por lo tanto, ¿qué es lo que impide que tú y yo y los judíos entren a la tierra prometida? La incredulidad. Así de sencillo. ¿Para qué nos vamos? Si ustedes leen Números, entonces dice que muchos lloraron aquella noche, se sentían tristes, se imaginaban situaciones desesperadas, se encontraban con un ánimo en el suelo. Ve, ese cuadro lo hemos visto en nuestras vidas. Gracias a Dios nosotros nunca nos desesperamos. Siempre confiamos en el Señor, siempre somos firmes y salimos adelante y decimos: gracias, Señor, porque estoy contigo. Ve. Pero a veces la oración es el último recurso. Ah, bueno, qué tan grande es tu fe. Bendito sea Dios. Es el modo de presentar las cosas. Los 12 estuvieron, pero 10 vieron las dificultades, 2 vieron la oportunidad y 1 tuvo la confianza. Miren lo tan sencillo. Ahora, aquí muy olímpicamente estamos resumiendo el pueblo de Israel, muy chichamente, pero es que nosotros no estamos muy lejos. Por eso, mucho cuidado, porque lo que nos pasa a nosotros en la incredulidad es que a veces no tenemos a Dios en nuestra presentación. Los que nos presentamos somos nosotros. Esa es la pequeña diferencia que hubo entre los 12. Que Josué y Caleb tuvieron a Dios dentro de la presentación, los otros no. Josué y Caleb miraron a Dios hacia la tierra prometida. Los otros 10 miraron la tierra prometida dándole espalda a Dios. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Porque
examínese cada uno a sí mismo en cuanto a su fe en Dios y en su Hijo Jesucristo. Eso dice la palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de lo que se busca. Recuerde estas palabras, reflexione sobre ellas. No es imposible agradar a Dios sin tener fe, porque Él es recompensa para aquellos que le buscan. Pero no vinimos a hablar de los judíos. Ese fue el contexto para poder entrar a mirar lo que nosotros debemos mirar. Y ahí sí necesito que analicen cada uno de los que les voy a presentar. No quiero un suicidio colectivo, pero van a entender que es lo que ha pasado. Si quieren ver por qué somos como somos, que es la pregunta que siempre le hacemos al Señor, pasemos un cuadro de lo que encontró Caleb. Por tanto, como Caleb, debemos derrotar los gigantes que hay en nuestra vida. Si alguno no tiene algún bichito de estos, no se preocupe, sino purgante espiritual. Lo primero que nos habla la palabra del Señor es Arba. Estamos hablando de la ciudad de Arba y significa cuadrangular. El cuadrado es figura de la perfección según el hombre. Dios quiere que alcancemos la perfección de acuerdo al Espíritu Santo. Pero este bichito, este gigante, que si lo llamamos bichito lo ven muy chiquito, ese gigante que caminó con los judíos y los judíos pasaron con él, representa el humanismo. Porque ese cuadrangular, ese cuadrado, son los principios del hombre. Y el humanismo lo podemos definir muy sencillo: a todo aquello que el hombre puede hacer para alcanzar el mayor grado de perfección según los preceptos humanos y no según Dios. El humanismo es uno de los más grandes enemigos que tienes, y cuando éste te ha vencido, entonces nosotros nos alejamos de Dios. Son los preceptos nuestros. Y es cuando cogemos a Dios y lo metemos en nuestra cabeza. Y entonces vemos a Dios más chiquito de lo que es. Y nos cabe en cualquier bolsillo. Qué tristeza. Ese fue uno de los gigantes que siempre tuvo el pueblo de Israel. Y ese es uno de los gigantes que a veces camina con nosotros. Y estamos hablando de la ciudad de Arba, donde estuvo Abraham, donde estuvo Jacob, donde estuvo Isaac. Todos caminaron con ese cuadrangular. ¿Y cuántos de nosotros seguimos caminando con él y no lo vencemos? Sigamos analizando. Y nos aparece Anac. Nos dice que ahí vivían los descendientes de Anac. Y Anac significa dura cerviz, de cuello largo, ornamento, un collar. Eso dice el diccionario bíblico. Es la figura actual de los soberbios que no miran al cielo porque tienen dura cerviz, tienen recto el cuello. Son los que endurecen su corazón, que tienen a Dios como un concepto y no como una realidad diaria. Yo no sé si esta es tu vida. Yo no sé en qué concepto tengas a Dios. Yo no sé si estás de dura cerviz. Por eso yo respeto la relación que cada uno tiene con Dios. Porque si le duele la columna y yo me le paro encima, le va a doler más. Pastor, es una relación personal. Bendito sea Dios. No le digan a Anac. Déjenlo caminar tranquilo. El tercero del que hablamos es Sesaí.
significa solitario. Otra versión dice sin cobertura, anda solo. Es un gigante muy común que atenta contra la unidad y la fuerte amistad con otros. Y entonces aquí podemos ver algo hermoso. Yo no sé si ustedes han visto los documentales cuando el león caza. El león se bota por la manada para coger uno solito. Este es igual, se bota por la manada y empieza a dividirlos. No vayan a empezar a sacar conclusiones, déjenlo así, después lo analizan. Por eso, cuando nosotros vemos el león no ataca a la manada, la molesta, la sigue, le pone normas, la corre, hasta que una presa se va del grupo. Y cuando el león ve a una presa solitaria, la corre y ahí fue, no quedan sino los huesitos. Algunos parecen que estuvieran en dieta, están flaquitos. Por tanto, aprende el valor de la unidad, porque el valor de la unidad no tiene precio. Otro significado de este sesai, y nos hace más familiar, es blancuzco o blanqueado. Porque este que busca ser solitario, blancuzco o blanqueado, es el que promueve la religiosidad. Y ahí se nos hace más familiar, pero estamos hablando del mismo. Representa al cristiano que vive de apariencias, pero por dentro está podrido. No se los digo a ustedes. Los que creen que pueden alcanzar el favor de Dios por medio de sus buenas obras. Los que viven una doble vida. En la iglesia aplauden y cantan a Dios, pero en su vida hacen lo que se les da. Hacen cualquier cosa porque son pecadores diarios. Y entonces podemos ir a Mateo capítulo 23, versículo 27, 28 y 33. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes. Le dije hipócritas y lo tomó muy en serio. No. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. 28. Y así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Miren, esa palabra sí ya, ¿cierto? Se nos hace más familiar porque la habíamos leído muy. ¿Cómo era que decía Juan? Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis a la condenación del infierno? Cuando aquí se habla de toda inmundicia, se refiere a toda obra de maldad, a toda obra de la carne. Y entonces aparece Gálatas 5, 19, 21. La palabra inmundicia, utilizada aquí por el Señor Jesús, es una palabra del griego que es akasardia, cuyo significado se refiere a una impureza física o moral. Pero esta palabra viene de akasartos, que significa impureza moral o impureza causada por un espíritu inmundo. Eso quiere decir que la religiosidad es una inmundicia que a veces nosotros tenemos causada por espíritus inmundos, que es tiempo de echarlos. Porque de lo contrario impedirá que llegues a Canaán. Por eso, ya es el tiempo de bajar del monte Hebrón hacia ahí. Sáquelo. Declare por fe que un espíritu guerrero sale de tu vida, que ya no más ambiciones personales, que ya no va a tocar la vida, ni la estima, ni el nombre por encima de otros.
sino que tú vas a ser cordón de 3 dobleces. Es tiempo de vivir bajo la cobertura. Efesios 5:21. Mire, es que todo lo tenemos en la Biblia. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Miren, esta es una manera de vivir. Cuando se habla de so, la preposición so significa debajo de. Colóquense unos debajo de otros. Vivan en cobertura, vivan en armonía, bajen ese gigante solitario. Arranquen de tu espíritu esa tendencia. Bájenlo de ese lugar estratégico. Quítese en la costumbre de andar solos, sin cobertura como islas. Si tú no estás solo, porque cuando tú estás solo y tienes un problema, ¿a quién acudes? Ahí sí te acuerdas que tienes amigos. Y va y le cuenta al que menos debía contarle. La sociedad nos dice que si usted quiere conocer la vida de alguien, deje que pelee con el más amigo. Y eso se sacan los trapitos al sol. Pero si tú tienes con quién hablar, si tú tienes a quién ir. Pero es que hemos dejado la oración, entonces ¿con quién vamos a hablar? Pero si es que ahora caminamos solos y sobrados en el mundo. Dios, no he tenido tiempo, pero en estos días yo paso a saludarte. Miren, la unidad no es una unidad intervencionista, no es aquel que avasalla al otro, es una unidad de espíritu, es una fuerte amistad con Dios que va a llevarte a tener una fuerte amistad con tu hermano, no importa de dónde sea, no importa si tiene algo que ver contigo o no, pero tiene que ver con Dios. Porque Dios ve una sola iglesia. Nosotros somos los que vemos divisiones. Es que ese es de tal o cual parte. Dios lo ve como uno solo. Por lo tanto, mire esos bichitos que estamos viendo. Vamos a ver otro bichito, otro gigante, que son bichos grandes. Y entonces dice que es Aimán, que significa ¿quién es mi hermano? O significa hermano del enojo. Y aquí entonces vemos a esos cristianos que no se preocupan por sus hermanos en Cristo. El espíritu de este gigante es el que más abunda en las iglesias de hoy en día. Hay muchos cristianos que aunque saben que alguien está padeciendo alguna necesidad material, afectiva o espiritual, no se acercan para edificar a su hermano. Pero algo peor, ¿cuántos terminan matando al hermano figurativamente hablando? Hablan mal de él, lo juzgan, lo critican, en lugar de acercarse y ayudarlo a levantarse. En las guerras siempre hay heridos. Y los ejércitos ayudan a sus compañeros, los llevan al médico. Pero qué tristeza, en el ejército de Dios, el pueblo de Dios, cuando hay un herido, los mismos hermanos se encargan de darle el tiro de gracia. ¿Cuántos han salido heridos de las iglesias? ¿Cuántos los cogemos y los masacramos? Dios me libre, pero no sé a cuánto se ha arrollado. A veces nos creemos que vamos en carro blindado y eso vamos, lo que se nos aparezca lo vamos llevando. ¿Y por qué no miramos entonces Lucas capítulo 10 versículo 33? Donde Dios por medio de Jesús nos da un gran ejemplo en una parábola. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Qué nos ha faltado a nosotros? Ahora, no es que todos tengamos ese gigante. A veces lo que no tenemos es a Dios, porque lo que no aprendemos es la misericordia. El espíritu de Aimán fue el que incitó a Caín a matar a su hermano Abel. El que motivó a Esaú en contra de Jacob.
el que animó a los fariseos a traicionar a Jesús, fue aquel que llevó a Judas a vender a Jesús por 30 monedas. El espíritu de Aimán es el que está motivando a murmurar y a destruir a los hermanos. Es el que incita a causar discordia entre hermanos e incluso divisiones en las iglesias. Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 19. Proverbios capítulo 6, 16 al 19. 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre sus hermanos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. 6 cosas que aborrece el Señor. Gracias a Dios ninguno de nosotros estamos entre ellas. Gracias, Señor. Efesios 4:31. Acuérdense en que estábamos hablando del espíritu del enojo. Efesios 4:31, que nos dice Pablo: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. En otra traducción dice: quítese todo resentimiento, levantando manos limpias para poder entrelazarnos unos con los otros. ¿Estás dispuesto a bajar este gigante que no te permite tener amistades? Este es el gigante que nos ayuda a no saber tener las amistades. Las camaraderías no son buenas, porque nosotros no sabemos mantener amistades. A veces nosotros mismos dañamos las amistades. O queremos influir y obligar, o nos dejamos influir y apartar. ¿Estás dispuesto a permitir al Espíritu Santo hacer esa obra donde bajamos nuestras ambiciones personales? No solamente caminamos con otros sin estar solos, sino que también arrancamos aquello que no me gusta. Y entonces, como no me gusta, me enojo, me voy. No me gusta ese rostro que tiene hoy. No me gusta cómo me hablas. No me gusta la corbata. No me gusta y no me gusta. Oiga, qué tristeza. Y si no, desen una pasadita por el síndrome del hermano mayor, y entonces Lucas 15, 11 al 32, no lo vamos a ver. Dice que habían 2 hermanos, que es la parábola del Señor. Uno se creyó que era Superman y se fue. A ese le faltó fue formación y creía que todo lo podía. Gracias a Dios no estamos describiendo a nadie. Estamos hablando del hijo pródigo. Que después no digan que los que están aquí, los que van a oír, que estoy hablando de alguien. No, no estoy describiendo sino al hijo pródigo. Pero el otro no se fue al mundo a pecar, no se acostó con rameras, no malgastó el dinero de su padre, se quedó en la casa, pero sin gozo. Porque cuando su hermano vino, cuando vino la restauración, cuando la misericordia de Dios empezó a obrar y vio a su hermano que estaba perdido y ahora estaba restaurado, se enojó y no quiso entrar. Dios nos libre de no querer entrar en esta hora histórica que Dios trae bendición para tu casa, para tu vida, para tu familia. Dios nos libre de tener tan terrible actitud. El padre del joven le dijo: ¿por qué no quieres entrar, hijo? ¿Por qué no? Porque yo siempre quise un cabrito y nunca me lo diste, y a este que viene le estás dando todo. A ese hijo le faltó información. ¿No ves que todo lo tengo y todo lo que tengo es tuyo? Si tú querías un cabrito, ¿por qué no lo abriste la tranquera y lo tomaste? Todo lo que tengo es tuyo. Qué tristeza. No estoy describiendo a nadie, pero a este hijo estaba en la casa, pero con derrota, sin gozo, era legalista. Lo uno y lo otro es necesario restaurar.
¿cuántos estamos en la casa de Dios en la misma actitud? Derrotados, sin gozo, legalistas y no queriendo la restauración. A la hora de la guerra espiritual, no tenemos que ir a identificar los enemigos de al frente. Tenemos que empezar por los enemigos que tenemos. No me vengas a hablar de guerra espiritual que vas a salir a pelear contra los enemigos, si la peleas contigo mismo. Por lo tanto, identifica las fortalezas que nos detienen en hacer la obra de Dios. Deja de decir que no se puede. Deja de decir que es que las estadísticas hablan de mortandad. Deja de pensar de lo que te están publicando. Interésate por lo que dice Dios. Empieza a creerle lo que Dios te dice. Esto es más importante que todo. La tierra de los hijos de los profetas era buena. El lugar era espacioso, pero las aguas estaban amargas, porque había una vertiente de la montaña que nadie sabía que contaminaba las aguas. Así el corazón de los hijos de Dios, cuando somos llamados, a veces no sabemos cómo solucionarlo. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Llénala de sal. ¿Y qué es la palabra? Llena de gracia. Dásela a Él en las manos y Él la echará a la tinaja. Da justo en la parte de tu vida y de tu corazón que necesita ser sanado. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿De las aguas amargas? Nosotros no estamos lejos de ellas. Ahora, yo no sé de dónde está bajando tu agua amarga, eso sí no lo sé. Eso sí se lo dejo a cada uno. Examínese cada uno a sí mismo, dice Pablo. Por eso, si no te animas a vivir en unidad con tu hermano en la tierra, ¿cómo piensas ir al cielo? Si no piensas amar a tu hermano aquí en la tierra, ¿cómo va a ser en el cielo donde vamos a estar? Espero que todos. Es que a veces nosotros no pensamos sino arriba y aquí. Es necesario empezar aquí y llenar con la gracia de Cristo. Cuando el pueblo de Dios se une, cuando los líderes se unen, pasa lo que estaba hablando Nehemías. Pone a los principales sobre el muro, se toma de la mano y empieza a dar gloria a Dios, y los enemigos se llenan de ira, pero el muro va a ser terminado para poner un adentro y un afuera. Ya no entrarán los puercos del monte pisoteando, ya no los bandoleros y ladrones y pisoteadores entrando. Hay un muro. Se enloquecerán porque se levantó el muro, porque el pueblo de Dios marcó la raya y dijo: basta de la historia nefasta, se terminó. Hoy los invito a ustedes para que ustedes y yo levantemos el muro. Vamos a marcar la cancha, vamos a vivir para Dios, vamos a subir al monte. Yo no sé lo que dicen los 10 espías que volvieron con noticias negativas. Yo lo que sé es que no quiero morir como un cobarde agarrado de un enemigo, porque me van a tener que enterrar a mí y a él, pero teniendo yo la cabeza del enemigo. Pero todavía nos quedan otros giganticos chiquitos. Y entonces nos queda Talmai, que significa surcado, surco lleno de arrugas. Es otro de los gigantes que afecta a la iglesia. Impide que los cristianos lleguen a la estatura perfecta. Y entonces por allá nos aparece Efesios 4, 11, 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto o maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Las arrugas y los surcos de los que habla son las arrugas de la vejez. Si tú haces parte de una iglesia tradicional, es la iglesia que se fundamenta en los principios de sus denominaciones y no en la Biblia. En los principios humanos más que en los principios del Espíritu de Dios.
Y si no, miren Efesios 5, 24 al 27. Pablo nos dice que Jesús compró y amó a su iglesia a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Santa significa sin pecado y sin arruga. Y cuando hablamos de arrugas significa sin tradicionalismos humanos. El gran problema que tenemos hoy es que hay muchos, y escúcheme bien, ministros y cristianos que no les interesa lo espiritual sino lo terrenal. Les interesa la apariencia, el dinero, la comodidad, el prestigio, la fama. Prefieren las bendiciones antes que al que bendice. ¿Se acuerdan? Buscad las añadiduras antes de las cosas de arriba. Mateo 6:33. Porque lo triste es que así están muchos ministerios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Otro significado de Talmai es muy atrevido. Es un símbolo de los que andan en la carne por sentimientos, normas, y a la hora de ser líricos son orgullosos de no tener orgullo. Mire qué fino. Son los que dicen: yo no soy nada. Señor, si me quieres poner de primero en la lista, no importa, Señor, no soy nada. Señor, es para tu gloria. Pero que siempre viven pensando que les den la partecita, que estén en la lista. ¿Quién eres?, le preguntaron a Juan el Bautista, y este respondió: una voz. ¿Quién conoció a David antes de ser rey? El padre, la madre y sus hermanos, nadie más. Y si no, dicen que el profeta estaba llorando a Saúl y el Espíritu de Dios le dijo: deja de llorar, no me encontré uno, no lo conoce nadie, yo ya tengo rey. Trae el cuerno de aceite porque yo ya he visto uno, ya me he provisto de rey. En el corazón de Dios había un muchacho en el medio del campo, no era conocido, no era famoso, pero tenía un corazón diferente, tenía un corazón de guerrero. Yo no sé qué corazón tenemos cada uno. No pienses que porque tú todos los días escribes en Face, estás en Twitter y andas en las redes sociales, tienes WhatsApp con uno y con otro, eres famoso. Porque ni has aparecido en el periódico, ni has escrito un libro, ni has hecho muchas cosas para ser conocido. Lo importante no es quién te conoce, lo importante es que Dios sí te conoce. Y Dios no está equivocado. En donde estés, el Espíritu de Dios te está mirando atentamente. Porque Dios te tiene en cuenta. Eres valioso para Dios cuando tu corazón está alineado. Hay dos cosas que llaman la atención de este principado, de esta fortaleza con la que tenemos que guerrear. La primera, produce iluminismo. Solo lo que yo enseño, solo lo que yo digo, solo yo les digo, yo los guío. Miren, mucho cuidado. Porque a veces nosotros cuestionamos todo menos lo que nosotros decimos. Y debería ser lo contrario. Yo no soy el único. Yo lo que hago es decir cosas apropiadas, pero otros también pueden decirlas. Por eso arrepintámonos. Porque muchas veces lo pensamos. Yo tengo la mejor enseñanza. Yo tengo la mejor canción. Yo soy el mejor que toco. Yo soy el mejor que hago. Pero lo segundo es el complejo mesiánico que se trae. Y es donde dicen: Señor, yo estoy aquí, heme aquí, aquí estoy yo. Tú verás qué haces conmigo.
Señor, tú sabes los problemas que tengo, entonces soluciónalos tú y ahí hablamos los dos. Miren, a veces nos creemos superiores a todos y nos creemos a la altura de Dios. Cuando mires a tu hermano, tiene que brotar la palabra que dice: nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Cuando hables con tu hermano, mira cómo hablas. A la hora de conquistar Hebrón, mira cómo subes. A la hora de bajar esos gigantes, tú te crees que estás en fortalezas, hay que decirle: Señor gigante, ¿me haría el favor de bajar que yo tengo que subir? O sería decirle a Dios que te lleve y ve a la guerra, porque vas a tener que hacer la guerra. Por eso, más bien en lugar de decirle al gigante que se mueva, dile al Espíritu Santo: Señor, dame la victoria contra este gigante que está en mí. Y si no, miren el ejemplo que tenemos en Pedro. Señor, tú no me vas a lavar los pies, dijo Pedro. Y el Señor le dijo: tengo que lavarte. Señor, no, Señor, tú no me lavas los pies. ¿Y qué le dijo el Señor? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y el Pedro fue más humilde y le dijo: Señor, entonces lávame todo. A veces somos así de humildes con el Señor. El que está lavado solo necesita lavarse los pies. Aquí estamos hablando de una conciencia limpia, de un corazón sincero, de una certidumbre plena de fe. Por eso, mucho cuidado. El que está lavado no necesita más que lavarse los pies, venir a su presencia siempre con una conciencia limpia. Y cuando hablamos de los pies, estamos hablando del Evangelio, para no ir tan largo. Y ya termino con este. Y es un gigante que todos conocemos, que nos creemos de la familia. Ese sí es más familiar con nosotros que cualquier otro. Y es el gigante Goliat. Todos nos creemos David para derrotar a Goliat. Y Goliat significa esplendor, sinónimo de brillante o magnífico. Es uno de los enemigos más sutiles que tenemos. ¿Quién de nosotros no desea brillar? Es que es el ministerio que Dios me dio. Es el don que yo tengo. Si usted viera cómo es en la música, yo sí tengo ese don. Esto va relacionado con la egolatría. Este es el espíritu que movió a Pedro para decirle a Jesús, Mateo 26, 33, 35. Y respondió Pedro y le dijo: aunque todos tropiecen, jamás tropezaré yo. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le siguió diciendo: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. También es el mismo espíritu que actuó en Amán para buscar la grandeza que le daría el rey Asuero. Esther capítulo 3. El que actuó en Simón al querer comprar el don que tenían los apóstoles de ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Hechos 8, 18, 19. Pablo lo dijo en Filipenses 1, 15, 17. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Qué tristeza que Pablo tenga que decir que algunos predican por envidia y competencia. ¿Puede imaginar esto? Muchos queriendo evangelizar, pero su motivación interna no es de Dios, es de brillar. Son las ambiciones personales. Y estamos hablando de llamar a las almas perdidas cuando más perdidos somos nosotros. Porque a veces buscamos los privilegios que traen los ministerios. A veces buscamos el nombre, el título, el cargo, pero no la función. ¿Hasta dónde quieres llegar? Caleb fue mucho más allá. Vamos a conquistar. Es el lugar
que vamos a hacer la oración a Dios. Vamos a alabar y adorar al Dios vivo. Porque en Caleb él fue mucho más allá. Porque en Caleb, en 85 años, y conquistó lo que él debía conquistar. Y después dijo, oiga, el que conquiste ese monte, yo le voy a dar a mi hija. Un anciano de 85 años. Y va y sale y pone semejante condición. Porque él como padre no le podía dar la hija a cualquiera. Los que tenemos hijas mujeres entendemos. El que conquiste ese monte, saben que yo creo que él no quería que el marido de su hija fuera un hombre flojo, fuera un hombre vago, sin fuerza y mucho menos sin Dios. Ese es un hombre perejil. Como aquellos a los cuales se les invita a adorar a Dios y dicen, lo siento, no tengo tiempo. Bendice al Señor, no tengo ganas. Vamos a ayunar, uy, me duele el estómago. Vamos a guerrear, estoy tan cansado. Pues el cristiano perejil, ese cristiano que siempre uno tiene que arrastrarlo, que siempre vive por emociones, por las influencias de los que dicen, no tiene oído para oír lo verdadero. No, son aquellos que le habrían dicho a Caleb, yo no quiero un yerno así. Pero son de los que también le responden a Caleb, yo no quiero un suegro así. Eso tantas condiciones, no. Si me va a dar a su hija, muéstrala. A veces somos así de tiernos. Primero vamos a orar al Padre para que mi yerno no sea un hombre flojo, no sea un perejil. Yo busco que sea un león de Dios. Nadie me impide orar. ¿Y por qué Caleb lo decía? Porque quería nietos llenos del Espíritu Santo. Quería tener una hija casada con un león de Dios, no con un lobo de rapiña. Ahora, no entro a nada más para no herir susceptibilidades. Busquen leones de Dios. Sean leones de Dios. Es mejor ser león de Dios que ser de la guarida. Por lo tanto, miren, así hace el Señor con sus enemigos. Pone la espada y con ella penetra hasta los tuétanos. Si tú andas con la espada, ¿hasta dónde vas a penetrar? No lo estoy mandando a guerrear, pero si quieren a esos enemigos, hasta los tuétanos. Miren, hoy el Señor no dice como la palabra en el Salmo 149, exalten a Dios con sus gargantas, den la palabra, exalten a Dios en las camas, porque la palabra que ustedes den va a ser para aprisionar con grillos a gobernantes, a príncipes de maldad, para ejecutar venganza en el nombre del Señor. Es el ejército de Dios que está esperando que se levante un pueblo de Dios aguerrido. Y ustedes que dicen que son el pueblo de Dios deben ser atrevidos. No se marchiten por nada. No salgan corriendo ante el primer gigante. Lo mejor es no hacer ruido. Lo mejor es caer con la palabra del Señor. Es el tiempo de la bendición. Es el tiempo que Dios quiere ver la punta de la cabeza de esos ancianos en el Señor. Seamos como Caleb y no esperemos los 85 años, pero seamos de esos ancianos que habla la palabra del Señor para salir a conquistar. Seamos de aquellos que tienen la sabiduría de Dios, el discernimiento, la inteligencia, la fe, el poder, el conocimiento y el temor de Jehová. Colosenses 2 y 3.
O si no, Colosenses 3:12, mansedumbre, humildad, paciencia, templanza. ¿Te animas? Dios te está llamando a la guerra. Es tiempo. ¿Estás dispuesto a ser parte de las minorías que son mayorías en el reino de Dios? ¿Estás dispuesto a salir? No a criticar a nadie, porque este tema no es para criticar, es para motivarlos a buscar la vida en el Espíritu, a conquistar la tierra prometida. Ya sabes a qué enemigos te enfrentas. Tú decides si te quedas en el desierto o pasas a la tierra prometida. Habrá guerras, habrá heridos, pero estamos acompañados de la presencia de Dios. Si decides no entrar y quedarte en el desierto, en lo cómodo, en lo fácil, es asunto tuyo. Ya Jesús hizo su parte, ahora depende de ti. Es tiempo de renovar el pacto con Dios. ¿Hasta dónde quieres llegar? Es tiempo de renovar el pacto con Dios. ¿Hasta dónde quieres estar? Es tiempo de entrar a la tierra prometida. Ya es tiempo de caminar en las bendiciones del Señor. Si quieres renovar tu pacto, bien pueda, renuévalo con Dios. Ahí donde estás, confiésale al Señor y dile qué vas a hacer. ¿A cuál grupo vas a pertenecer? Si vas a durar 40 años con los 10 espías o vas a durar ya en la guerra que el Señor necesita para que conquistes tu tierra prometida.